Entonces, y le entrego la anfitriona. Listo. Puede hacer la presentación, hermana Margarita, no Sí, hay problema. hermano. ¿Se ve mi hermano? Perfecto. Se ve Ya. las presentaciones. Buenas tardes a todos mis hermanos, los saludo en el amor de Dios. Mi nombre es Margarita Isabel Kirberg y en esta tarde exponeré sobre el amor, la santidad y la misericordia de Dios. A modo de introducción, hoy daremos a conocer los atributos divinos de Dios, qué es el amor de Dios, cómo Dios manifiesta su amor. Veremos otro atributo de Dios que es la misericordia, la gracia y la paciencia, que estos se complementan. Y por último, veremos la santidad de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios quiere decir que Dios eternamente se da o entrega su amor a otros. Esta es una característica de Dios que estaba activa desde antes de la creación del mundo entre los miembros de la Trinidad. Eh, Porque podemos ver que Jesús le dice al Padre, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la fundación de este mundo. Entonces podemos ver que cada miembro de la Trinidad pretende dar gozo y felicidad a las otras dos, a los otros dos miembros. Podemos ver que el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y es un amor de ambos hacia el Espíritu Santo. También esta entrega de sí misma que caracteriza a la Trinidad también se refleja de Dios hacia la humanidad, hacia nosotros, cómo nos ha amado Dios, porque como conocemos en su Santa Escritura, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. También podemos ver que el amor de Dios no se basa en un sentimiento ni en una emoción, sino que es algo completamente racional y es una decisión de amor que Dios ha tomado hacia nuestras vidas. Dios se da a otros y así como Dios se da entregándonos amor hacia nosotros, nosotros también podemos darnos a Dios para alegrar el corazón de Dios. También Dios nos llama a imitar su amor hacia las demás personas, no como algo de cariño, sino este amor como de servir al hermano, como Dios, a pesar de estar distanciado de nosotros en un principio, aún así nos amaba. También pasamos al atributo de misericordia, gracia y paciencia. Primero vamos a exponer misericordia. Misericordia implica la bondad de Dios hacia los que están angustiados y afligidos. Se muestra en las personas que están sufriendo. Son muchas sus misericordias. De hecho, podemos ver en un salmo que solamente alude a la misericordia de Dios. Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia tiene que ver directamente con la consolación, que nosotros podemos consolar al otro, así como Dios nos consuela. También tenemos el atributo de gracia, que implica la bondad de Dios hacia los que merecíamos solo castigo. Este atributo de Dios se da gratuitamente. No es una obligación que Dios tiene de darnos este don inmerecido, solamente Él lo hace porque Él nos ama, y así es como se complementa también con el otro atributo anterior. Como todos habíamos pecado y estábamos privados de la gloria de Dios, pero por la gracia de Dios fuimos justificados. Y solo hay una actitud humana para recibir esta gracia, que es la fe. Por la fe nosotros podemos recibir la gracia y tal como aparece en la Escritura, la salvación es por gracias, es por fe, mejor dicho. Es por esto que la gracia tiene que ver casi directamente con la fe, porque no es por obras, porque también si fuera por obras ya no sería gracia. Ok, y también el atributo de paciencia. Implica que
Dios retiene el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Esto implica tolerancia de Dios, implica que Dios es tardo para darnos el castigo que merecemos según cuál sea nuestra acción. Él es paciente para esto. También se ve tolerante hacia esto. Su paciencia es perfecta. También otro atributo divino es la santidad de Dios, que Dios está apartado del pecado. La palabra santidad se ocupa para describir ambas partes del tabernáculo. Y Dios ordenó que hubiese un velo que separara el lugar santo del lugar santísimo. Y el primer aposento en el lugar santísimo era el arca del pacto. ¿Quién puede subir al monte santo de Dios? El lugar en el que Dios mora es en sí mismo santo. Dios también nos llama a ser santos. Y también dentro de los atributos divinos podemos ver, o pudimos ver, la paciencia. Y yo la verdad creo que la palabra tolerante, de que Dios es tolerante a modo de crítica, es como, no sé si un poco controversial, porque Dios en sí no puede tolerar el pecado, pero la Sagrada Escritura, bueno, en algunas otras versiones de la Biblia, aparece que Dios es tolerante, pero igual quizás faltó más énfasis, o perdón, más especificación en cuanto a qué es la tolerancia de Dios, porque Dios por un lado no puede tolerar el pecado y no puede relacionarse con el pecado, entonces no se conoce que Dios cómo actúa en este tiempo que nos da de que cometemos esta falta hasta cuando nos da el castigo. Esa crítica solamente tengo respecto hacia el texto, ya que el texto realmente está muy bien fundamentado en la Biblia. Cada atributo de Dios siempre se respalda con citas bíblicas, por ende siento que estuvo todo muy bien estructurado y todo tiene fundamento dentro de este libro, dentro de esta sección. Como conclusión, hoy pudimos ver los atributos divinos, pudimos conocer los atributos de Dios, pudimos conocer que el atributo de amor realmente no es algo que se base en una emoción o en un sentimiento, sino que es algo racional. Y cuando Dios nos llama a imitar su amor, esto igual a modo de reflexión, no nos llama a que queramos al prójimo. Bueno, igual si lo queremos se hace más fácil quizá, pero no es estrictamente que tengamos que sentir algún sentimiento de cariño, de que abrazos. Bueno, si nos pasa está bien y mejor aún, pero es el don de servir al prójimo, es el don de ayudar al prójimo como un hermano, de nosotros estar al servicio, así como Él está al servicio de nosotros, nosotros imitar su amor de Dios. También a modo de reflexión, Dios nos manda a, a poner en práctica este amor que Él nos tiene, porque así como nosotros amamos al prójimo, Él nos ama. Entonces, si nosotros, obviamente, si yo quiero estar con Dios en mi vida y quiero ser un ejemplo de Él, debo imitar este amor porque igual reflexionaba yo mientras hacía la presentación, será por lo que nosotros seremos reconocidos, por el amor. Entonces, este atributo en sí es muy importante, porque Dios principalmente es amor. Luego, con respecto al atributo de misericordia, gracia y paciencia, estos tres atributos son separados, pero se complementaron ya que en la Biblia aparecen juntos muchas veces, en muchas ocasiones. Por ende, están los tres juntos, pero obviamente son individuales. Dios es misericordioso, por otro lado, tenemos la gracia de Dios, y por otro lado, Dios es paciente y tardo para la ira, lento para la ira. Dios es misericordioso, pudimos aprender que también su gracia es algo que se da gratuitamente, no es algo que nosotros tengamos que ganar, sino que Dios, por el mismo amor que nos tiene, podemos adquirir esta gracia. Y también la forma en la que se puede recibir la gracia es por medio de la fe. Así como en las Sagradas Escrituras aparece que nosotros somos salvos por fe y no por obras, por esto igual se relaciona directamente la fe con la gracia, porque también somos salvos por gracia. Entonces, realmente igual, si es que en tal caso de que fuésemos salvos por obras, la gracia ya no sería gracia,
El sentido de la gracia es que solamente nosotros creyendo recibimos esta gracia de Dios. Y también, bueno, ya di mi crítica con respecto a la paciencia de Dios, a la tolerancia, pero este también es otro atributo muy importante que implica la confianza de Dios, de nosotros, hacia Dios en sus tiempos, de nosotros creer en sus tiempos. Y por último también pudimos ver lo que fue la santidad de Dios. Lo que fue la santidad de Dios, que Él realmente está separado del pecado y apartado del pecado, no puede mezclarse con el pecado. Él, obviamente, por esto mismo, estaba apartado de nosotros, haciendo una relación entre los tres atributos, estaba apartado de nosotros, pero por su amor, él, o sea, pero eso no impedía que Él nos amara, pero Él estaba separado de nosotros, hay que recalcar eso. Él no podía tener comunicación con el ser humano antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia también fuimos justificados. Muchas gracias por su atención. Perfecto, hermana Margarita, muchas gracias. Ahora tengo que reclamar el anfitrión. Aquí está. Bienvenida, hermana Pamela. Se integró recién. Hola, hermano Pablo. Sí, vengo llegando corriendo a mi casa de la pega, pero ya estoy acá. Muy bien, hermana. Me surgió una pregunta, hermana Margarita, pero no a usted, sino al Millar Erickson, o Vaine Gruden fue el autor que utilizó, ¿verdad? Cuando habla acerca de recepcionar la gracia y esta gracia es por medio de la fe. Yo no recuerdo muy bien haber leído alguna sección de Vaine Gruden, si lo dice él o él está solamente mencionando a otro autor, porque el calvinismo dice que primero Dios regenera a la persona, y eso es por gracia, lo regenera, y luego el hombre puede creer para recepcionar la gracia de Dios, que es la justificación, salvación, santificación y todas las obras de la salvación. Y no sé si habrá profundizado más el autor ahí en ese punto, porque solamente dice que para recepcionar la gracia se requiere la fe, pero más allá no se explaya. Si fuese un arminiano, entonces diría, para aceptar la gracia se requiere evidentemente la fe, el ejercicio de la fe. Claro que la fe, desde el punto de vista arminiano, es un don de Dios también, pero es una obra humana y no se va a producir en el creyente a menos que Dios lo haya activado. Pero Dios no lo va a activar ni se lo va a regalar a una persona que no quiera creer. Por eso es una colaboración divina humana, para recepcionar la gracia. Esa es la pregunta, voy a ver qué opina el Vaina Grude sobre ese. Quedé con esa, con esa interrogante, si de la posición en cuanto a eso calvinista, de la elección condicional o incondicional. Muy bien, vamos a trabajar la clase número 13. Clase número 13. Vamos a ver en esta clase las expresiones que son utilizadas para referirse. No, vamos a responder primero. Ujú. A ver, esta es la clase 14, esto me equivoqué. Tengo que buscar la 13. Bien, vamos a ver en qué sentido nosotros somos imagen y semejanza de Dios. También quién es el único hombre que retrata perfectamente a, a Dios, y algunas verdades prácticas acerca de la imagen y la semejanza de Dios. Se ha escrito mucho acerca de la imagen y la semejanza de Dios en los seres humanos, y eso es lo que vamos a precisamente a trabajar acá ahora. Como siempre, a medida que nosotros vamos avanzando en la presentación de la clase, ustedes pueden ir haciendo preguntas, interviniendo o complementando también
de acuerdo a lo que han leído en sus libros de texto que hemos estado trabajando, utilizando. Las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 26 al verso 27, dice lo siguiente. Por favor, hermana Margarita, vamos a leer esa sección. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Está contemplado dentro de la sección de la creación de Dios. Dios creó todas las cosas y el sexto día va a crear al ser humano. Vamos a leer verso 26 y 27. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. De acuerdo a ese pasaje bíblico, son tres ideas que se pueden rescatar sobre en qué consiste esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano. El término imagen y semejanza nos describen dos elementos distintos o diferentes que nosotros tenemos de Dios, sino que son palabras sinónimas, que está representando un mismo aspecto nada más de Dios. La imagen de Dios describe ciertas cualidades en el hombre, que son únicas para él entre la creación. Es muy diferente a las demás criaturas, porque solamente nosotros los seres humanos nos hizo o fuimos hechos según la imagen o de acuerdo al patrón divino. Tenemos cualidades y características propias de la divinidad, que no posee ningún otro ser en la tierra, por lo menos. Con respecto a los ángeles, no se dice que son imagen y semejanza de Dios, pero ellos pueden pensar, reflexionar, tienen voluntades también, no sé si sentimientos, pero también tiene algunos elementos propios de Dios en ese sentido, aspecto racional y en el aspecto de la voluntad o de la libertad que tiene. Pero acá, limitado a la tierra, nosotros somos los únicos seres que ostentamos la imagen del Creador en nosotros. Los animales, un perro, un gato, una liebre, una lagartija, todo animal, ave o pez, no tiene esas cualidades. Solamente nosotros los seres humanos. Eso es lo primero que podemos destacar de Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Lo otro, la otra idea que se desprende de este pasaje bíblico, que incluye el gobierno dominio del hombre sobre el resto de la creación. Ahí Moisés es el que está escribiendo el libro de Génesis y él registra lo que Dios le está revelando, lo más probable que así sea, porque la Biblia es el registro de la revelación de Dios. Señoree sobre los peces del mar, sobre los animales de la tierra, sobre las aves del cielo, que ejerza dominio y control sobre la creación. Eso tiene un nombre, se le denomina el mandato cultural. Dios mandó al ser humano a ejercer jurisdicción, soberanía y control sobre todo la creación o la tierra. En ese sentido, los seres humanos somos simplemente mayordomos, administradores, de súbditos. Debemos rendir cuenta de este encargo que se nos hizo de ejercer control sobre el mundo. En ese sentido, entonces, todo lo que nosotros tenemos aquí en la tierra, nuestras casas, la alimentación, el vestuario, todo lo que poseamos, todo es de Dios y nosotros simplemente somos sus mayordomos. Las personas que tienen
20, 30, 300, 500 hectáreas de tierra, de uvas o de sembrado, lo que sea. El creyente no ve eso como su propiedad, sino que el creyente está viendo esas hectáreas, esos terrenos, todas las propiedades que posea, como un administrador o un mayordomo solamente, un custodio de lo que Dios le ha otorgado, pero como administrador, porque después va a tener que rendir cuenta de todas sus propiedades aquí en la tierra, porque en realidad son prestadas, son dadas por Dios, prestadas por Dios, entregadas por Dios solamente. Eso es lo otro que se puede rescatar de Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. La tercera idea que se puede extraer de este pasaje bíblico es que se refiere a la habilidad del hombre para relacionarse con los demás seres humanos. Dios creó al hombre, varón y mujer, y ambos llevan la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Dice esta sección que acabamos de leer. Este aspecto entonces relacional. La primera es que somos únicos. La segunda idea es que ejercemos gobierno, dominio. La tercera idea es relacional. Dios creó al ser humano, pero no lo creó solo, sino que creó a Adán y a Eva. Varón y hembra los creó. Más adelante en el capítulo 2 desarrolla más la idea. No es bueno que el hombre esté solo, le daría ayuda idónea, saca de su costado a la mujer. Y luego Adán dirá, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, varona será llamada. Es extraño que se dirijan a las hermanas como varona, sería un poco extraño varona, pero en los hermanos de nuestras iglesias, no sé si todos, pero algunos, o los que tienen mayor edad, le denominan varón, varón. ¿Cómo está varón? Es medio extraño, me han llamado así varón, pero viene de ahí de la idea. No sé si por allá igual se utiliza esa expresión, mi hermana, por el norte. Sí, mi hermano. Ah, ok, Mucho. ya. Ah, ok, ok, ok. Bien, misiones, mi hermano Tomás. Varón de Dios. Sí. Hermano Pamela, por allá por los lagos parece que también se utiliza ese término. Sí, sobre todo los hermanos más antiguos, cuando Exacto. predican ocupan harto esa palabra, varón. Claro. En todas partes, porque yo recuerdo cuando fui a Uruguay, a Izum, y había un pastor que era de Ecuador, de las Islas Galápagos, y él decía, este varón, tenía esa expresión, también utilizaba el término, este vocablo varón. Pero varona nunca lo había escuchado. Pero igual es bíblico porque dice Génesis, varona será llamada. Bueno, después le puso Eva, cuando cayeron, porque por medio de ella iba a venir la vida. Y por eso le denominó la madre de los vivientes, Eva. Ya, acá esta idea es relacional. El- Algunos señalan que uno es imagen y semejanza de Dios plenamente, completamente, cuando está complementado con otro, con otra persona, en matrimonio. Obviamente, hombre y mujer, esto hay que enfatizarlo ahora. Hace algún tiempo atrás esto no era absurdo enfatizarlo, pero ahora sí, ahora hay que enfatizarlo. Varón y hembra los creó y eso forma un matrimonio. Hay un autor que se llama Joiquema, el nombre no recuerdo, pero el apellido es Joiquema. Imagen y semejanza es el título del libro, me lo hicieron leer en la Global University. Me gustó mucho ese libro porque trata esos capítulos tratan de la imagen y semejanza de Dios, en qué sentido nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y él dice que una persona está realmente completa y es realmente la imagen más completa de Dios en uno cuando se ha casado o tiene su complemento, otra persona en el matrimonio.
hablando de este aspecto relacional, porque Dios es plural, hay hay una esencia y esa es una, pero sin embargo dentro de esa unidad hay una pluralidad de personas, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo tanto hay una relación, una comunión entre ellos, una expresión mutua de amor. Y ese fue un argumento muy poderoso que se utilizó en el Concilio de Nicea para señalar y argumentar la doctrina de la Trinidad. Dios es trino, necesariamente trino, puesto que dentro de los miembros de la Trinidad hay tres personas que se han expresado el amor mutuamente desde toda la eternidad, antes de haber creado a los seres humanos con el cual se puede relacionar. Antes ya se relacionaba, porque Dios es comunión. Porque antes de que existieran los seres humanos ya había una comunión entre ellos. Y Dios es amor, se expresaba en este amor entre los miembros de de la Trinidad. Es muy hermoso esto de de la comunión entre Dios, entre los miembros de la Trinidad. Cuando nosotros tomamos también la cena del Señor, la cena del Señor tiene que tomarse teniendo como referente teológico la doctrina de la Trinidad. La Trinidad es muy importante, porque cuando vamos a tomar la cena, vamos a tomar una comunión, vamos a tener comunión los unos con los otros, la comunión con Cristo, teniendo como modelo la comunión entre los miembros de la Trinidad. Es maravilloso el reflexionar sobre eso ya, como ya hemos trabajado la doctrina de la Trinidad, cuáles son las enseñanzas prácticas de la doctrina de Trinidad, entonces eso nos sirve para relacionarnos entre nosotros, entre hermanos, entre los miembros de la iglesia, para relacionarse en el matrimonio, para relacionarse en la sociedad en la cual nosotros vivimos. El modelo, el paradigma, son los miembros de de la Trinidad, en todas las actividades que realizamos. Bueno, acá es el relacionar. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. De acuerdo a este versículo bíblico, las tres ideas que se desprenden es que somos únicos, a diferencia de los animales. Ejercemos dominio. La otra idea que se desprende del verso 23-27. Y en el aspecto relacional, porque los creó varón y hembra. Yo creo que quedó claro esta parte, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir con la siguiente. Ahora leemos Efesios, hermana Pamela, por favor, capítulo 4, verso 22 al verso 24. Y la hermana Margarita va a leer Colosenses, capítulo 3, verso del 9 al verso 10. Enseguida, mi hermano, denme un segundo que estoy buscando aquí la palabra. Ok. Efesios. Ay, espera, es que la Biblia está muy nueva, mi Biblia. Ah, Está media es- pegada a la hoja. No es que no la lea, lo que pasa es que me compré una Biblia nueva y todavía está un poco ojeada. sí, eso pasa. Cuando se desconoce uno su Biblia. Uno está acostumbrado a la que normalmente trabaja. Sí, es que la otra que tenía estaba bien, bien, ya había que cambiarla. Correcto. Ay, esta no es realmente mi Biblia. Sí. Efesios. No. Bueno, estamos en esta sección de la naturaleza del hombre. ¿Cuáles son los pasajes que nos describen acerca de nuestra naturaleza? Estamos estudiando esto en los libros de teología sistemática, va a figurar como antropología, teología, la teología propia, la doctrina de Dios, angelología, la doctrina de los ángeles, antropología, doctrina del hombre, amartiología, doctrina del pecado, etc. Pero esta antropología es antropología teológica, porque se fundamenta, el objeto de estudio es la revelación, lo que nos dice la Biblia acerca de nosotros mismos. Y acá 23. en Efesios, capítulo 4, verso 22 al verso 24, nos habla acerca de la naturaleza del ser humano. ¿En qué sentido somos imagen y semejanza de Dios?
Y aquí lo tengo. Amén, hermana Pamela. Efesios 4, en el versículo 22, dice así. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Hasta el 24? Sí, Hasta el 24, muchas gracias. sí, ahí está. Perfecto. Ahí nos dice el apóstol Pablo del viejo hombre. ¿A qué se refiere el viejo hombre? Se está refiriendo a la naturaleza antigua de todos los seres humanos. Se debe despojar, es decir, se debe quitar el ropaje del viejo hombre, de la naturaleza carnal, que está viciado, dice el apóstol Pablo, dice esto por revelación, está viciado, conforme a los deseos engañosos. Tiene un nombre teológico esto, y lo vamos a ver después cuando veamos la doctrina del pecado. La depravación total. Y eso significa que no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos para buscar a Dios. No vamos a buscar a Dios a menos que Él nos capacite. Y eso todos creen eso, tanto los arminianos como los calvinistas. Aunque los calvinistas dicen, nosotros somos los que enseñamos que Dios les capacita para buscar a Dios, pero los arminianos dicen exactamente lo mismo por medio de la gracia preveniente. Y luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y se debe vestir el creyente del nuevo hombre, según la justicia y la santidad. Ahí está dando dos aspectos de esta imagen y semejanza de Dios en nosotros, que es la justicia y la santidad de la verdad. Eso se está recuperando, se está restaurando. Algunos señalan que eso fue precisamente lo que se perdió con Adán y Eva en el huerto del Edén. Colosenses, ahora por favor, hermana Margarita, capítulo 3, verso del 9 al verso 10. Amén. Dice así. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Perfecto, muy bien. Ahí está hablando de despojarse del viejo hombre, la misma idea, despojarse de la naturaleza pecaminosa, está diciendo el apóstol Pablo, o despojarse de esas cualidades viciosas. Después debe revestirse o vestirse. La idea de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Está aquí hablando de restauración, de recuperar la imagen que se perdió en el huerto del Edén por causa de Adán y de Eva. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bien. Ahí está hablando entonces el apóstol. Estos dos pasajes muestran otro aspecto de la imagen de Dios en el hombre. Ambos se refieren a la obra del Señor Jesucristo, que restaura la imagen justa que el hombre perdió a causa del pecado. Ellos también instan al cristiano a vivir la nueva vida en Cristo. Él debe despojarse del viejo hombre o a la antigua manera pecaminosa de vida y vestirse del nuevo hombre, el cual es creado según Dios, en justicia y en santidad, y en verdad, conforme a la imagen del que lo creó. El énfasis aquí son las cualidades morales del ser humano, el carácter moral. No está hablando del aspecto físico, sino del carácter moral. Debe recuperarse aquello que se perdió. Justicia, santidad, verdad, y acá hasta que lleguemos al conocimiento pleno de lo que es Dios. En otros pasajes bíblicos, hay muchos pasajes bíblicos, va a decir el apóstol Pablo que debemos crecer a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Las disciplinas espirituales precisamente tienen esa finalidad,
de reproducir la imagen de Jesucristo en los creyentes, o de restaurar esa imagen de Jesucristo en los creyentes. El nombre también que se le aplica es la santidad. Tiene otro nombre, la perfección cristiana. La Iglesia del Oriente, los ortodoxos le denominan la divinización del creyente. Es decir, participar nuevamente de la naturaleza divina. Para eso se realizan la formación espiritual, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la práctica de la sencillez, del sometimiento, de estar bajo la mentoría de alguien, rendirle cuenta a alguien, los silencios. Hay muchos recursos, muchas disciplinas espirituales que tienen la finalidad de curar el alma, de cuidar el alma y de fortalecer el alma también, de alimentar el alma. Muy importante las disciplinas espirituales. El Instituto Bíblico tiene un propósito por el cual existe, y este propósito es reproducir la imagen de Jesucristo en los creyentes. Por eso es muy importante esto que estoy comentando. La imagen y semejanza no son dos aspectos diferentes que nosotros tenemos o hemos heredado de nuestro Creador. Imagen y semejanza son sinónimos. Se está utilizando ahí en estas expresiones, imagen y semejanza, un paralelismo, y este paralelismo se denomina sinónimo. El paralelismo sinónimo o el paralelismo es un recurso que utilizaron los judíos para componer sus poemas que tenía finalidades didácticas, para poder recordar, tenía finalidades memotécnicas, para hacer reflexionar y memorizar lo que se estaba indicando. Y uno de estos paralelismos se conoce como paralelismo sinónimo. El paralelismo sinónimo consiste en repetir la misma idea en el primer verso, en el segundo verso, pero cambiando las palabras, empleando palabras sinónimas. Un ejemplo de estos paralelismos. Aquí estoy buscando en el libro de Proverbios. En Proverbios capítulo 3, verso 8. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo voy a escribir acá mejor para dar otro ejemplo más de lo que es un paralelismo. Estamos viendo acá el paralelismo sinónimo. Proverbios dice, porque será medicina para tu cuerpo. Eso es el primer verso. Y después dice, y refrigerio para tus huesos. Es el segundo verso. Eso es Proverbios capítulo 3, en el verso 8. Esto de aquí es el primer... ¿no? ¿Cómo se hace ahí? Ahí. No me sale. No sale. No me importa. Si ya todo esto, tampoco sale. Ya, ahí está el primer verso. Primer verso. Ahí está, primer verso. Y este es el segundo verso. Y se está utilizando un sinónimo. Es la misma idea. El paralelismo sinónimo consiste en repetir el primer verso, la misma idea, el mismo pensamiento, en el segundo verso, pero empleando distintas palabras, sinónimas, palabras sinónimas. La palabra acá que se repite en el segundo verso será medicina, acá en el verso refrigerio. Acá dice para el cuerpo, y en el segundo verso utiliza otra palabra para tus huesos. Pero la idea es la misma, está repitiendo la misma idea. Eso es paralelismo sinónimo. Por lo tanto, cuando Génesis capítulo 1, verso 26, 27 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza, no está hablando de dos aspectos diferentes de Dios en el hombre, sino es un paralelismo sinónimo, está dando la misma idea. Y aquí estamos estudiando en qué consiste esa imagen y semejanza de Dios.
Una de estas, de acuerdo a Efesios y Colosenses, es la santidad y la justicia. Sigamos avanzando. No hay ninguna pregunta hasta ahora, ¿verdad, mis hermanas? Mi hermano. ¿Algún comentario tampoco? Muy bien. Sigamos entonces. La imagen es, ahora vamos a ver las características de la imagen de Dios en el hombre. ¿Cuáles son estas características? Una de estas tiene que ver con la imagen esencial de Dios en nosotros. Quiero verla ahora. No. Solo el hombre, en cuanto a la imagen esencial de lo que nosotros hemos heredado de Dios, esto es maravilloso, el saberlo, el darse cuenta. El que no se da cuenta de que provenimos de Dios, que somos criaturas de Dios, que somos especiales, inherentemente o esencialmente, no por lo que producimos, la actividad que realizamos, sino por lo que somos, imagen y semejanza de Dios. Es similar a una bestia. No sé si estarás de acuerdo o no con eso, como un ave. Quien no tiene idea ni ha reflexionado acerca de nuestros orígenes. Si alguien no cree en Dios y cree que somos accidentes de la naturaleza, que surgimos por casualidad, por un accidente, no tenemos ningún propósito, nada. Es como los animales no tienen esa reflexión, no se dan cuenta de quién fue el que lo creó. Nosotros los seres humanos solamente tenemos esta capacidad de hacer nuestras preguntas. Tenemos la capacidad de hablar, tenemos uso del lenguaje. Los animales se pueden comunicar también, pero la comunicación de los animales es muy limitada, es muy fija. En cambio, los seres humanos pueden hablar palabras que expresan sentimientos, pensamientos, ideas muy complejas. Los idiomas es muy complejo, el idioma castellano es complejísimo. Es más fácil para nosotros estudiar el inglés, por ejemplo, que para los ingleses estudiar el castellano, porque el idioma castellano es extraordinariamente complejo. Por ejemplo, con los artículos, nosotros tenemos un artículo para un artículo femenino, un artículo neutro, un artículo masculino, y también singular y plural, y otro artículo femenino plural, femenino masculino plural y neutral plural. Es decir, tenemos ¿cuántos artículos? 6 artículos. 6. En cambio, en inglés, solamente con uno y ya se puede conjugar todos los sustantivos. Y que tiene que coincidir. Es decir, el femenino con el singular. Tiene que coincidir. Los pronombres. Primera, segunda, tercera del singular. Primera, segunda, tercera del plural. Y los lingüistas pueden clasificarlo. En el Mapudungun tienen el dual, tienen el primera persona del singular, el dual también en singular, la tercera persona, en segunda persona del singular también, primera persona del plural, luego el dual en plural, después la segunda y tercera persona del plural. Tienen mucho más todavía, más pronombres personales en Mapudungun. Los tiempos, pasado, presente y futuro, pero hay otros tiempos también más complejos, más sofisticados. En griego están los casos. Hay varios casos en griego, en nominativo, acusativo, dativo, vocativo. ¿Y qué más podemos? Los modos, modo imperativo, las voces, voz activa, voz media, voz pasiva. Qué impresionante el lenguaje, los idiomas. Producimos sonidos, pero de acuerdo a cómo nosotros pronunciemos un determinado sonido, se convierte en un código.
o yo puedo producir cualquier sonido, pero si, si no es común a la persona que me está escuchando, ese sonido es ininteligible. Tiene que tener un código en común, formamos código. Esto es lo maravilloso. Para poder comunicar, expresar nuestras ideas, tenemos que trabajar en nuestra mente, articular las ideas. Ese proceso tiene un nombre que es la codificación. Y luego producimos los sonidos, transmitimos estos mensajes y la otra persona cuando lo escucha comienza a interpretar, comienza a decodificar, a interpretar. Y eso son muchos idiomas en el mundo. Eso es lo extraordinario. Podemos filosofar, es decir, preguntarnos quién soy, de dónde vengo, cuál es el propósito por el cual yo existo en esta tierra. ¿Por qué en vez de no haber nada, hay algo? ¿Por qué? Extraordinaria la pregunta que nos hacemos nosotros los seres humanos. ¿Por qué hay algo cuando bien pudo no haber absolutamente nada? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Cómo nosotros sabemos? Bueno, el hombre es capaz de hablar, usa el lenguaje, es extremadamente complejo para poder dominarlo. Bueno, algunos más o menos dominan el lenguaje, algunos eh, dicen conocer la Biblia, por ejemplo, dicen conocer la palabra de Dios. Hermanos que están descarriados, dicen, no me venga a hablar de la Biblia porque yo me conozco la Biblia de tapa a tapa. Pero para conocer la Biblia no es solamente ir a la iglesia o haber estado en la escuela dominical, sino que demanda horas, horas y horas y horas y horas y horas, muchas horas y años de estudio y conocer los idiomas bíblicos, la gramática de los idiomas bíblicos. Si desconoce la gramática de su propio idioma, no apenas lo conoce, no puede decir que conoce la Biblia. No puede decir esto, que conoce la Biblia de tapa a tapa. No, eso es el, no sabe lo que está diciendo. Para conocer la Biblia tiene que conocer la gramática bíblica. El, bueno, estamos hablando del lenguaje. El ser humano tiene la capacidad de hablar, de pensar, de reflexionar, de filosofar. Los animales no. Solo el hombre posee la habilidad de razonar, de elegir. Los animales se dirigen por los instintos. Los científicos pueden estudiar los animales y pueden predecir cómo van a actuar los animales bajo ciertas circunstancias. Lo saben. Pueden controlar también los animales. Pero sin embargo, al ser humano, aunque los psicólogos puedan describir algunas generalizaciones sobre las personas, no pueden predecir cómo van a actuar. Eso no lo pueden saber porque el ser humano tiene la libertad de escoger. No todos actúan del mismo modo bajo las mismas circunstancias, aunque tenga la misma experiencia de vida. Solamente el ser humano puede tomar decisiones. Por eso muy, muy complejo, somos muy extraordinariamente complejos en cuanto a nuestras actitudes, comportamientos. Porque tenemos esa posibilidad de razonar y de elegir. Los animales se guían solo por los instintos. Somos nosotros los que elegimos, tomamos decisiones. Esas son la imagen esencial de Dios en nosotros. La capacidad de hablar, porque Dios habla, y por eso es que sabemos de Él, porque Él nos comunicó el mensaje por medio de la palabra. Razona, también es inteligente. Por eso que nosotros pensamos, reflexionamos, porque estamos cumpliendo o ejercitando un aspecto de Dios en nosotros que es la razón. Por eso que el creyente cuando se hace creyente no renuncia a la razón, sino que la razón debe santificarse, pero no debe sacrificar su inteligencia o su razonamiento, porque la fe es muy razonable. Si no me cree que la fe es razonable, aquí hay un libro de William Lane Craig. Son hartas páginas y él señala que la fe cristiana es razonable. Aquí
Si alguien no está seguro de que la fe cristiana es razonable, este libro de William Lane Craig le va a indicar a usted que la fe es muy razonable. Cuando nos convertimos, la imagen que tiene la gente de los creyentes es que se van a volver ignorantes cuando nos hacemos creyentes y le van a hacer volver a sacrificar su inteligencia. Y tienen una historia, un estereotipo, una caricatura de nosotros. Dice, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos destapan el cerebro y nos sacan nuestro cerebro para entrar a la iglesia. Digamos, una especie de arrancar toda la inteligencia. Pero no es así. La fe es razonable. La razón más bien se debe santificar. Y a Dios no se le ama solamente con el espíritu, con el alma. A Dios se le ama con la mente, con el corazón, con el alma, con el espíritu, con el cuerpo, con todo. No solamente con el corazón, con el alma, con la mente también. Por eso que estudiamos la palabra de Dios, por eso que escuchamos predicaciones, por eso que vamos a la escuela dominical, vamos a los estudios bíblicos, permanentemente estamos capacitándonos en las cosas del Señor, porque amamos al Señor con nuestra mente también, con todo nuestro ser. Se debe amar a Dios, no solamente con una parte del ser. Y elegir. Tenemos la capacidad de tomar decisiones, de escoger. El ser humano también es un ser creativo. ¿Me podrían decir, por favor, hermana Pamela, hermana Margarita, algunas creaciones magníficas del ser humano que nos han facilitado la vida o nos han maravillado también las La emociones, tecnología, la tecnología? Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Los ascensores, los, los vehículos, la ciencia. Muy bien, claro. Perfecto. Somos creativos, ¿ah? Jamás un animal va a poder producir eso que nosotros realizamos. La rueda, decían los otros hermanos, también. Las esculturas, la pintura. Los que tienen conocimiento de los que estudian arte, debe ser muy maravilloso ver las artes, una pintura, por ejemplo, una arquitectura. Nosotros no tenemos las herramientas para apreciar una pintura. Pero los que han estudiado el arte, yo creo que debería ser así, tiene que ser así, por eso se estudian arte, pueden examinar, interpretar y criticar mucho mejor con mayor herramientas que nosotros y pueden apreciarlo también, más que nosotros una obra de arte. Nosotros lo vemos nada más, un cuadro muy bonito, pero el artista, el que ha tenido alguna instrucción, se maravilla más todavía. Con la música, sí, con la música ahí no se requiere un aprendizaje, porque la música evoca sentimiento y evoca emociones, el sonido. Eh, un hermano que estaba estudiando el año pasado, estaba estudiando música en el Conservatorio de Valdivia, la profesora le decía que debía tocar, pero que debía provocar sentimientos cuando tocaba. Le habían enseñado técnica para tocar, sabía leer partituras, porque lleva años estudiando música, piano. Pero él decía, ¿y cómo se hace eso? ¿Quién me enseña eso? ¿Qué técnica existe para poder producir emociones en las personas? No existe, él no sabía cómo hacer eso. Tocar para producir emoción y tocar con emoción. Eso no se puede enseñar. La música provoca emociones. ¿Le gustó o no le gustó? Pero ni sabemos por qué nos gusta y por qué no nos gusta. Eso es lo maravilloso de la música. La literatura también. La estética de las letras, de las palabras. Cuando se lee una novela, alguien puede reír. Hay que leer a Edgar Allan Poe. Es muy divertido Edgar Allan Poe. Realmente yo recomiendo el libro. Si alguien se quiere divertir y disfrutar, leyendo un libro, Edgar Allan Poe. Es muy, muy gracioso, muy chistoso. O también puede producir en reflexión.
El Quijote de la Mancha también, es muy chistoso el Quijote de la Mancha. El- son obras extraordinarias. Pero lo que produce aquello es, ellos trabajan con la palabra, con lo estético, son ficción y están muy preocupados de la estética. Y trabajan mucho esta persona, por ejemplo, Jorge Luis Borges, ponía un sustantivo y comenzaba a trazar líneas para buscar cuál era el mejor adjetivo para este sustantivo. Por eso escribía muy reducido Jorge Luis Borges. Pero eso es lo que ellos producen, entretención, recreación, reflexión, diversión. eh, Eso es lo que hace la literatura. Somos seres creativos, porque estamos ejerciendo una cualidad esencial de Dios en nosotros, de la imagen y semejanza esencial de Dios, que es la creación, la creatividad. Como Dios es creativo, también nosotros tenemos ese aspecto de Dios en nosotros. La facultad de dominio, cómo debemos gobernar la tierra, en Génesis capítulo 2, verso 15, señala que debemos gobernar de una manera responsable y creativa, porque debemos rendir cuenta de lo que nosotros realizamos aquí en la tierra. Utilizar la capacidad para hacer la tierra un lugar mejor y mucho más hermoso. Esto enfatiza que la tierra es el huerto del hombre, no su lugar de desperdicio. En ese sentido debe cuidar la tierra como su propio huerto. La tierra es eso, como si fuese nuestro huerto, nuestro paraíso. Hay autores como Leonardo Boff de la teología de la liberación, pero ahora él está trabajando en la teología de la tierra. La reflexión teológica que él hace es darle una reflexión bíblica acerca de los desafíos contemporáneos. Y uno de esos desafíos es la contaminación ambiental o el arrasar contaminar las aguas, el océano, arrasar con los bosques de Brasil, por ejemplo. Pero él reflexiona desde la Biblia, la teología de la tierra le denomina. Esa es la imagen esencial entonces de Dios en nosotros. La capacidad de hablar, razonar y elegir, somos creativos y el dominio. 4 aspectos de la imagen esencial de Dios en nosotros. La imagen moral ahora. Nosotros tenemos la imagen de Dios en el sentido del conocimiento. Vamos a leer Colosenses, por favor, capítulo 1, verso 9. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Bueno, habla lo mismo que ya habíamos trabajado anteriormente. Amén. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Perfecto. Nosotros entonces tenemos la imagen y semejanza de Dios en el sentido del conocimiento. Este conocimiento tiene que ver con el conocimiento personal de Dios. Pablo oró para que Dios llenara a los cristianos colosenses con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este conocimiento le ayudará a vivir una vida como es digno del Señor, lo dice en el verso 10, después más adelante. Este conocimiento entonces es un conocimiento práctico, porque debe llevarlo a la práctica, debe actuar conforme a lo que conoce. Es vivencial, es experimental. Debe demostrar el conocimiento que tiene acerca de Dios en la vida práctica. El conocimiento, entonces, no es intelectual del cual está hablando el apóstol Pablo acá. Además que en la Biblia el conocimiento siempre es un conocimiento experimental, vivencial, un conocimiento práctico. Consiste en la comunión, en la experiencia con Dios. Solo a Dios se le conoce íntimamente, espiritualmente, en una experiencia profundamente espiritual. Ahí se puede decir que alguien conoce a Dios. Claro que esa experiencia no debe prescindir de la Biblia, porque recuerde que había un autor que se llamaba Friedrich Schleiermacher, ¿recuerdan el autor?
No sé si, a ver, Freddy dice la misma, que como estoy dando dos materias, a veces me pierdo con historia eclesiástica. Pero parece lo mismo aquí en Teología Sistemática 1. Friedrich Schleiermacher, que hablaba de el padre de la teología liberal: debemos prescindir de la Biblia, prescindir de los credos, prescindir de la institución de la religión, porque a Dios solo se le puede conocer cuando uno tiene una absoluta dependencia de Él, cuando lo ha experimentado y lo ha sentido. No lo que dice la Biblia. El conocimiento vivencial de lo que estamos viendo acá es basado, por supuesto, en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero es experimental. Pero esta experiencia, como las experiencias varían de una persona a otra, este conocimiento debe estar regulado también por lo que la Biblia establece. Porque las experiencias tienen que ser reguladas. Por ejemplo, un profesor de la Facultad Teológica Latinoamericana, Fatela, fue a una iglesia y vio a una persona que estaba con la posición invertida, con las manos en el suelo y los pies hacia arriba, pegados en la pared. Y él preguntó y le dijo: ¿qué significa esto? ¿Por qué está así el hermano? Habían otros que ladraban, otros que paseaban a los hermanos con una cadena invisible, como si estuviese paseando un perro. Y él dijo: lo que pasa es que el hermano tiene el espíritu de lagartija, por eso está así pegado a la pared. Son experiencias espirituales que ellos tienen, pero evidentemente que no resiste lo que la palabra de Dios enseña. Porque Dios nunca va a degradar a un ser humano a la condición de una bestia o de un animal, porque somos superiores a un animal, muy diferente a un animal. Jamás lo podrá degradar a la condición de una bestia. Y justicia y santidad. Ya habíamos leído los textos anteriores de que la imagen se está restaurando a la justicia y santidad original que nosotros teníamos. Dios ama la justicia, odia el mal. Como Dios es santo, espera que los creyentes también seamos santos. ¿Qué significa santo? ¿Recuerdan el nombre, el término? Separado. Eso es, separado, perfecto. Esa es la idea de santidad, separados. Dios es santo, separado de toda contaminación, de todo pecado, de toda maldad. Espera también que los creyentes seamos santos. Para eso están las disciplinas espirituales o las actividades que realizamos en la iglesia. Son para eso, para cultivar el espíritu, para perfeccionar la santificación. Santo seréis porque Jehová vuestro Dios santo es. La santidad no es externa, sino que es una santidad interna. Bueno, y aquellas personas que demuestran la santidad externa, pero no está conforme a lo que vive o lo que está en el interior, es una especie de fariseísmo. Los fariseos tenían esa cualidad: expresar su santidad exterior, su justicia exterior, pero por dentro, dijo Cristo, eran sepulcros blanqueados. En el Nuevo Testamento da más énfasis a la imagen moral de Dios en el hombre que a las otras cualidades. Tal vez la acción de esto sea que la imagen moral fue la más afectada cuando nosotros caímos con Adán y Eva en el huerto del Edén. Quizás por eso que se enfatiza más el aspecto moral de esta imagen que nosotros tenemos de Dios. El hombre pecador todavía ve la razón, ve la libertad y ve la creatividad como cualidades deseables. Todos desean crecer en cuanto al conocimiento, porque le satisface. Nosotros fuimos hechos para conocer. Cualquier conocimiento que se vaya adquiriendo le va produciendo una satisfacción personal, una alegría, una felicidad, porque conoce nuevos datos. Fuimos hechos para conocer. Por lo tanto, eso se busca. Eso está presente en el ser humano. La libertad también. Se han librado guerras para buscar disfrutar de la libertad. Y la creatividad. Siempre estamos creando nuevas cosas. Eso es lo que desean los seres humanos. Y eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. Pero la justicia y la santidad, eso no se busca.
o no es muy deseable en los seres humanos. Sí, se va a buscar la justicia, pero cuando sean víctimas de las injusticias, recién allí se va a buscar la justicia. Cuando sea víctima, cuando sufra la opresión, ahí se busca, se fomenta, se denuncia la injusticia. Por otra parte, la santidad, ¿quién busca la santidad? ¿Es deseable la santidad? ¿Están fomentando la santidad? Eso lo buscan los monjes, los creyentes, la iglesia, motivan y fomentan la santidad. Quizás por eso el Nuevo Testamento enfatiza más este aspecto moral de la imagen de Dios en el hombre que se ha perdido y ahora, siendo cristiano, está siendo restaurado, que los otros elementos como la razón, la libertad o la creatividad. Bien, conocimiento entonces, justicia y santidad son la imagen moral o las características de la imagen de Dios moral en el ser humano. La naturaleza ahora relacional de la imagen de Dios en nosotros. Nosotros somos seres relacionales. No somos seres gregarios, somos seres gregarios. Necesitamos estar en contacto con un grupo, con personas. Debe tener algún problema una persona que quiera vivir en soledad, sin contacto con las personas. Sería muy catastrófico, muy deprimente. Pero todos necesitamos estar en contacto con otros. En ese sentido, nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios en hecho de relacionarnos con otros porque Dios, antes de haber creado todas las cosas, ya había una relación entre los miembros de la Trinidad. La relación matrimonial en Génesis capítulo 2, verso 24. Ahí dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Edesio Sánchez, interpretando el libro de Génesis, dice que en las culturas antiguas y la cultura judía también, el que se iba de la casa era la esposa. Ella abandonaba la casa del papá y la mamá y se iba a vivir a la casa del esposo. En todas las culturas siempre ha sido así. En los campos era en los campos le tenían un nombre, le llamaban, se robaban a la novia, le robaban la novia. Pero se ponían de acuerdo para irse a vivir. Pensé que se había quedado, pensé que había quedado sin señal ahora sí. Se ponían de acuerdo para irse a vivir al campo o a las propiedades del esposo. Siempre fue así. Pero en cambio acá en la Biblia, Génesis le dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Pareciera que es el hombre que tiene que dejar a papá y a la mamá e irse a la tierra a la casa o a la tierra del esposo. Bueno, ese dato, ese alcance da Edesio Sánchez, un biblista latinoamericano muy importante. Si tiene la oportunidad de, de leer a un libro, o encontrarse un libro por ahí, en la Feria del Libro Usado, Edesio Sánchez es un muy buen autor, ¿eh? Uno de los tantos libros que él ha escrito, pero es un autor muy importante. Edesio Sánchez se llama, de la Sociedad Bíblica y la editorial Kairos. Magnífica obra de este autor. Es la intención de Dios para la relación matrimonial que sea desarrollada teniendo como modelo la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el modelo. Y trinitario. El paradigma, el modelo, el ejemplo del matrimonio es la Trinidad. La relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una relación de amor mutuo. El amor, ya lo estuvimos explicando anteriormente con la disertación de hermana Margarita, basado en el libro de Weinebrüder, que es darse al otro, en servir al otro, de manera abnegada, sacrificada, como Jesucristo lo hizo a favor de su iglesia. Abnegada, sacrificial. Y compañerismo también, como existe dentro de los miembros de la Trinidad. Cada miembro se da al otro. Compañerismo y se brindan compañía entre los miembros de la Trinidad. Y armonía también. No hay conflicto
no, esto ni siquiera se puede imaginar algún conflicto entre los miembros de la Trinidad. Hay una armonía perfecta entre los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, jamás hay una discusión, hay una armonía, hay un acuerdo absoluto, hay un consenso absoluto, es una unidad pero perfecta, extraordinaria. Claro, es Dios, es decir, Dios, no hay nada imperfecto en él. Bueno, estos elementos del amor, del compañerismo, de la armonía, es lo que debe prevalecer en el matrimonio. El- en la sociedad, entre los miembros de la iglesia. Por eso que la iglesia se fundamenta y es trinitaria. Las alabanzas son trinitarias, la iglesia es trinitaria, el matrimonio tiene que tener el- una perspectiva del modelo trinitario. La oración es trinitaria. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo. Hay que resaltar, enfatizar la Trinidad en nuestras iglesias cuando se pueda, o predicar más de la doctrina de Trinidad, porque es muy importante para la vida cristiana. Es lo distintivo de la iglesia cristiana. Algunas parejas de casados no experimentan la unidad a causa del pecado, por supuesto, porque el pecado ha estropeado esta relación. Cuando cayó Adán y Eva, se estropeó, se rompió. Esto es lo que produce el pecado, romper, cortar la relación original que existió entre Adán y Eva en el huerto del Edén, y la relación con Dios también se cortó. Se cortó la relación con la naturaleza humana, con el cosmos, con todo se cortó. Fue muy devastadora la consecuencia del pecado, por una decisión. Porque después, aquellos que estaban unidos, que había armonía, un amor, un compañerismo entre ellos, Adán y Eva, de pronto Adán dice, la mujer que tú me diste, ella me engañó y yo comí. Es decir, se le culpó a su compañera. Se corta la comunión con ella inmediatamente entonces. Bueno, a causa del pecado es que las parejas no experimentan esta unidad. El pecado es la causa de este rompimiento. Pero puede ser la experiencia de los cristianos que son renovados a la imagen y la semejanza de Dios. Esa es la aspiración, la motivación y la meta de nosotros los creyentes. La restauración de la imagen primigenia, la imagen original, la auténtica imagen de Dios en nosotros. Y es la imagen de Jesucristo a la cual todos nosotros estamos creciendo. Por eso que seguimos avanzando en la iglesia cristiana, en la fe cristiana, para algún día ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo, en la glorificación de nuestros cuerpos, cuando resucitemos de entre los muertos. La igualdad de Dios también, delante de Dios existe una igualdad. Dios creó tanto al varón como a la mujer a su propia imagen. Por tanto, varón y mujer son iguales. La mujer a través de la historia ha sufrido discriminación. En el judaísmo, por ejemplo, una niña era dada en casamiento a los 13 o a los 14 años de edad. Era propiedad del papá y el papá lo daba en casamiento a los 13 o 14 años, pasaba luego a ser propiedad del marido. Si no estaba el papá, era propiedad del hermano mayor y todo era también, tenía que estar a cargo del hermano mayor. Y el hermano mayor, si no estaba el papá, la daba también en casamiento al marido y era propiedad del marido después. En el templo había un espacio especial para las mujeres. Estaba dividido por compartimentos, había por distintos sitios. Había un lugar donde estaban los gentiles, hombres gentiles. Luego estaba el atrio de las mujeres. Después había una separación, venía el atrio de los hombres. Había otra separación en el templo, estaba el atrio de los sacerdotes. Y en el lugar santísimo, obviamente, el sumo sacerdote una vez al año ingresaba. El marido, en el judaísmo del siglo I, el marido se podía divorciar de la esposa por cualquier motivo. Incluso si se le quemaba la comida, por ejemplo, esto es muy gracioso, pero así ocurría en esa época. Si se le quemaba la comida a la esposa, ya era una causa para que el marido se divorciara. Eso estaba contemplado en los documentos judíos. Es de verdad. No estamos exagerando acá por la práctica de los judíos en esa época. Una hermana me estaba comentando ayer
de Temuco. A mí no me gustaría vivir en esa época, me dijo la hermana. Y en el Nuevo Testamento, sin embargo, Jesús mostró una actitud diferente hacia las mujeres que el resto de los judíos. Claro, porque cuando conversa con la mujer samaritana, ella, Jesús le pregunta, dame de beber, con una petición. Pero los ojos de Jesús, el tono de voz, la actitud que puede ser percibida por el que está escuchando y viendo, con qué intención, con qué finalidad, con qué actitud me está hablando. Se percibe. Y la mujer le dijo, pero ¿cómo tú siendo judío, ya cuando están hablando con esta mujer, hay como una igualdad entre ellos, porque la mujer le habla. Y pareciera que le está diciendo, le está recordando la posición en la cual ella se encuentra frente a los judíos, que son discriminadores hacia los samaritanos. ¿Cómo tú, siendo un judío, me dices a mí que soy samaritana y te dé de beber? Y sigue la conversación. Ella sigue conversando con Jesús porque vio en él no a un judío orgulloso, un judío altivo, que tenía aire de superioridad, que, que sería incómodo conversar con él, sino que vio a una persona muy amable, una, un igual. Ya, ahí podemos ver la actitud que tenía, bueno, con todas las personas. En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26 al verso 28, dice, ya no hay varón ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre, todos son uno en Jesucristo. Aquí enfatiza la igualdad de toda persona ante los ojos de Dios. La igualdad en todas las áreas, en todo sentido. En las asambleas de Dios, por ejemplo, puede surgir una pregunta acá, el caso de las pastoras, si pueden haber pastor o no. Bueno, en nuestra iglesia no hay problema porque es la esposa del pastor y se le llama pastora porque cumple la misma finalidad o el mismo propósito, realiza la misma actividad del pastor. Pero en otras iglesias, por ejemplo, en la Alianza Cristiana Misionera, hay mujeres que son ordenadas al ministerio, es decir, administran iglesias, aunque no se le denomine pastora, pero sin embargo ejercen el ministerio eclesiástico, ordenados especialmente para los servicios eclesiásticos dentro de la alianza. Obrera le llama, aquí en Chile también. Y las asambleas de Dios, la asamblea de Dios funciona en varios grupos. Dentro de una iglesia pueden haber 4, 5, 3 pastores y pastoras también. Pastoras de niños, de jóvenes, de profesoras, de maestras de escuela dominical. Y en un tiempo, en las asambleas de Dios se ordenó en un año a más pastoras que a pastores, hombres. Bien, estamos hablando de la igualdad delante de Dios, en todo sentido, en todas las áreas. En el pentecostalismo no hay problema de si la mujer puede predicar o no, o puede pastorear o no, porque el pentecostalismo, todos son llenos del Espíritu Santo, insisto, son todos llenos del Espíritu Santo, a cada uno ha recibido un don y sin discriminar, sin hacer acepción de persona, por lo tanto, se ha reconocido en el pentecostalismo el llamado que Dios le ha dado y el don que Dios le ha otorgado a cada miembro del cuerpo del Señor Jesús. No es tema dentro de las iglesias pentecostales si puede predicar o no predicar. Bueno, en algunas iglesias sí, en otras no, pero es por influencias externas al pentecostalismo. Viviendo en comunidad. Quiero ver la hora, no quiero pasarme. 24. Viviendo en comunidad. La Biblia enfatiza vivir en comunidad. Juan escribió, si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, esa persona está mintiendo. No puede amar a Dios. Porque ¿cómo puede amar a Dios si odia a su hermano? Quien lo está viendo y a Dios no lo puede ver. ¿Cómo puede ser posible eso? Aquí está diciendo que se debe vivir en comunidad, amar a los prójimos, y es uno de los mandamientos más importantes. Estamos dentro de la naturaleza relacional de la imagen y la semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios influye en el matrimonio, influye también
al enfatizar la igualdad entre los miembros de la sociedad. Y influye también y exhorta a una buena convivencia dentro de los miembros de la comunidad cristiana. Cristo, la imagen perfecta de Dios. Aún el hombre más santo de la tierra es solo una imagen borrosa de Dios. Oye, increíble esto, ¿ah? Aún el hombre más santo de la tierra es una imagen borrosa de Dios. En un sentido verdaderamente real, los únicos seres humanos auténticos fueron Adán y Jesús. Todos los demás son ejemplos torcidos, distorsionados, corruptos de la humanidad. Por lo tanto, es necesario fijarse en el estado original del humano y en Cristo para evaluar correctamente lo que significa ser un ser humano. Es importante estudiar qué significa imagen de Dios en el hombre, porque esto incide en la evangelización, dice Millar Erickson, y tiene toda la razón. Influye también en la evangelización cuando nosotros estudiamos la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Porque si pensamos que la imagen y la semejanza de Dios solamente corresponde a la parte racional, entonces los esfuerzos de la evangelización va a ser solamente de naturaleza educativa y cognitiva. Nos vamos a dedicar a instruir o a enseñar, a hacer catequesis o catecumenado a los hermanos. Comprarle libros, Biblias, una caja de material bíblico para la instrucción. La Iglesia Reformada está haciendo esto. Si alguien escribe un libro, un documento, una carta a la Iglesia Reformada para pedir instrucción acerca de la doctrina reformada, entonces le va a llegar a la puerta de su casa una caja con literatura de teología reformada, con confesiones de fe, la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Bueno, hay que leerlo, hay que leer todo eso, ¿eh? Pero ellos enfatizan esa parte de la razón humana, de la cultivar la intelectualidad. Si se piensa que el ser humano tiene solo ese aspecto de la razón como imagen de Dios, pero si por otra parte se concibe que la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano es la parte relacional, entonces la evangelización se va a enfocar en la relación con los miembros de la iglesia y los miembros nuevos, por medio del estudio bíblico en los hogares, de visitarlo en las casas, de llamarlo, mantenerlo en contacto con él permanentemente, invitarlo a la casa, a comer, al parque, al estadio, no sé, a cualquier parte, con la finalidad de hacer amistad, formar amistad con los miembros nuevos, y así se puede evangelizar, porque la imagen de Dios en el hombre es el aspecto relacional. Por eso es importante estudiar la imagen y semejanza de Dios, porque influye en la evangelización. Solo hay un solo hombre que retrata a Dios perfectamente, y este es Jesucristo. Jesús dijo, o Pablo dijo de Jesucristo, Jesús es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, dice Juan capítulo 1, verso 18, Él le ha dado a conocer. En Hebreos capítulo 1, verso 3, el autor sagrado dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre, porque Jesús y el Padre uno son, dice el Evangelio de Juan. Verdades prácticas que se pueden traer al estudiar la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Es posible tener comunión con Dios, porque tenemos un espíritu, tenemos un alma que proviene de Él. Somos seres racionales. Podemos pensar, podemos comunicarnos con Él, hablar con Él, escucharle también, interpretar lo que nos dice. Y tenemos la libertad. Se perdió esa libertad con la caída de Adán y Eva, pero sin embargo la hemos vuelto a recuperar por medio de la gracia preveniente. Por eso que servimos a Dios, porque Dios nos ha dado la posibilidad de escogerle. Es posible la comunicación también intercultural.
porque todos tenemos la imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, todas las culturas de la tierra, la música, los vestuarios, las fiestas, todas las actividades culturales que ellos realicen, podemos ver ahí fruto de la creación de esta cultura. Y esa creación es parte de esa imagen y semejanza de Dios en nosotros. Claro, recuerde que estamos en pecado, por eso es que algunas culturas manifiestan algún rasgo de pecado también. Pero hay otros elementos que no compromete moralmente a, a esa cultura y eso se debe celebrarse. Es posible la comunicación intercultural y fomentar la, la interculturalidad, porque son expresiones sí, son expresiones de lo que Dios ha dotado a todos los seres humanos de que es la creatividad. La vida humana es sagrada. Lo otro que podemos aprender es también de Dios, porque ostenta la imagen y la semejanza de Dios. El atentar contra un ser humano, el oprimirle, el humillarle, el someterle, es un sacrilegio, porque se atenta contra algo que lleva la imagen de Dios. Todos los seres humanos tienen igual valor. Nosotros tenemos valor no por lo que producimos, sino por lo que somos. Somos imagen y semejanza de Dios. La idolatría es mala y reconocemos también a Dios. Son las verdades prácticas de lo que podemos aprender o extraer al estudiar la imagen y la semejanza de Dios. Perfecto, hermana Margarita, hermana Pamela. Vamos a descansar una media hora. Volvemos a las 9 en punto y voy a hacer preguntas en base a lo que hemos estudiado en esta primera parte.